Es un almuerzo que le estamos brindando. Y aquí está, esta es la imagen del día. Las relaciones sociales entremezcladas con las políticas de las que hacía gala el Ñeñe Hernández, autor del escándalo de presunto ingreso ilegal de dineros a la campaña del presidente Duque en la segunda vuelta. Su popularidad en el Cesar y la Guajira no consultaba su realidad judicial, que incluía la extinción de dominio de bienes por $1 billón que figuraban a su nombre. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Claudia Cano y Germán Arango. Bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. Después de la revelación del contenido de unas grabaciones al personaje conocido como Ñeñe Hernández en la costa atlántica sobre ingreso presuntamente ilegal de dineros a la campaña Duque, se ha precisado que sus círculos sociales y políticos eran del más alto nivel. Guillermo Gómez. Claudia, en las redes y en los medios de comunicación aparecen evidencias de que el Ñeñe era apreciado tanto en el Centro Democrático como en la campaña Duque presidente. En las redes sociales y medios de comunicación existe suficiente evidencia del círculo social y político que frecuentaba el Ñeñe Hernández, ampliamente conocido en la costa atlántica por sus actividades en ambos campos, además de sus negocios como empresario y ganadero, casi siempre relacionados con personajes del uribismo por la campaña del presidente Duque. La corrupción. Las dos señoras mencionadas en los audios en que el Ñeñe Hernández habla de la necesidad de ingresar dinero a la campaña Duque en la segunda vuelta de manera subrepticia son cercanas tanto al jefe de Estado como al jefe del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe. Ellas fueron identificadas en las redes como María Claudia Daza, asesora del senador Uribe, y como Priscila Cabrales, coordinadora de la campaña en Guajira y Cesar, y después miembro de grupos de empalme en los ministerios en la transición del gobierno Santos al de Duque. Estructuras criminales. Cuando el Ñeñe fue asesinado en Brasil el año pasado, también se supo públicamente el aprecio que le tenían en círculos más altos. Con tristeza y dolor recibimos la desafortunada noticia en Brasil de José Hernández Aponte. El Ñeñe, además de ganadero, era una persona querida en nuestro medio regional. El país pierde a un gran señor. Para su familia, que es la mía, solidaridad y condolencias. El propio expresidente trinó en esos momentos. Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil, donde asistía a una feria ganadera. Otros uribistas reiteraron su dolor por la violenta desaparición del Ñeñe. Lamento profundamente la muerte trágica del reconocido ganadero y amigo el Ñeñe Hernández. En Instagram también aparece abundante información sobre sus amistades personales y políticas entremezcladas. Es un almuerzo que le estamos brindando al Ñeñe Hernández y a la reina nacional de la belleza, María Mónica Urbina. Quien habla en el video es Abelardo de las Priella Juris, activista y cercano amigo de Álvaro Uribe y su grupo político. Como invitados especiales el doctor Julio Mansur. Julio Mansur fue senador conservador y mantiene su influencia en ese partido en la costa. Él pidió su ingreso a la JEP después de una década de investigaciones en su contra por sus presuntas alianzas con los paramilitares de su zona. No solo Congreso de la República. En esta fotografía, publicada un día antes de la segunda vuelta en junio de 2018, está precisamente el hijo de Julio Mansur, Wadid Mansur, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, como fórmula de la senadora Nora García Burgos, que se ve al otro lado del candidato Iván Duque. Arroz de frijolito. El día de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, 27 de mayo de 2018, el Ñeñe apareció en un video en compañía del cantante Poncho Zuleta. Muchachos, ¿ustedes por quién van a votar? La presunta compra de votos a favor de Duque, que se menciona en una grabación telefónica al Ñeñe Hernández, hace que sus nexos sociales y políticos tengan hoy un significado diferente. Con el título de Ñeñecóptero se reveló hoy que una aeronave de alias El Ñeñe habría sido utilizada en la campaña del hoy presidente Iván Duque y que los carros de una empresa del mismo movieron su comitiva entre Cesar y Guajira. Enrique Tapia. Claudia, el helicóptero estaba en proceso de extinción de dominio desde 2009 y aunque la ganadería del Ñeñe hacía parte de una empresa investigada desde 2017, su extinción de dominio se ordenó a mediados del año pasado.
José Hernández Aponte, alias El Ñeñe, señalado por las autoridades de ser el brazo político y principal testaferro del narcotraficante Marcos Figueroa, financió varios eventos para hacer proselitismo a favor del entonces candidato a la presidencia Iván Duque Márquez. De acuerdo a la investigación del periodista Julián Martínez, para estos eventos, alias El Ñeñe facilitó la logística, como esta camioneta blindada Toyota Land Cruiser modelo 2015 de placa UTL 250 de Bogotá, perteneciente a La Gloria Ganadería Limitada, una empresa investigada por narcotráfico y cuyo dueño era el extinto jefe político del narcotraficante Marcos Figueroa. Esta camioneta, utilizada para hacerle propaganda política al candidato Iván Duque durante los procesos electorales que lo llevaron a la presidencia, hace parte de los bienes confiscados por la Fiscalía el 31 de mayo de 2019 con fines de extinción de dominio y que en total suman cerca de 2 billones de pesos. Está vinculado con los propietarios de todos estos inmuebles y bienes en este proceso, alias José Guillermo Hernández, como Ñeñe Hernández. Alias El Ñeñe también aportó a la campaña de Duque este helicóptero Bell 206 de matrícula HK 4653 para el transporte de empresarios y personal que apoyaron la campaña, entre ellos Ricardo Uribe Arango y Fernán Martínez. La aeronave está en un proceso de extinción de dominio desde el 30 de septiembre de 2009 por una orden emitida por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. La Gloria Ganadería Limitada, empresa propietaria de este vehículo confiscado el año pasado y cuyo propietario era el presunto testaferro y lavador de dinero del crimen organizado José Hernández Aponte, está siendo investigada en Estados Unidos y Colombia desde 2017 por nexos con el narcotráfico y a la fecha está en extinción de dominio, administrada por la Sociedad de Activos Especiales SAE. La conversación en la que El Ñeñe organiza un presunto fraude electoral involucra a Priscila, quien sería Priscila Cabrales, conocida de tiempo atrás por su cercanía con Noemí Sanín, pero más recientemente por su papel en el equipo de Iván Duque. Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos. Según las grabaciones de audio reveladas por el periodista Gonzalo Guillén esta semana, el individuo grabado, José Guillermo Hernández, conocido como El Ñeñe, que habla en las más relevantes de las transcripciones de conseguir dinero e introducirlo por debajo de la mesa, es decir, de manera clandestina, a la campaña presidencial del entonces candidato Iván Duque en segunda vuelta, una de sus compañeras en la tarea ilegal tiene el nombre de Priscila. Enfrentar el cáncer de la corrupción. La persona Priscila ha sido identificada este fin de semana como quien se llama Priscila Cabrales, muy conocida en el mundo de las relaciones públicas aplicadas a la política. ¿Cómo un partido que es? A Priscila Cabrales se le conoció hace más de 20 años en los círculos de los partidos políticos como asesora y segunda de la dirigente Noemí Sanín, con quien siempre se veía, incluso cuando Sanín fue canciller y embajadora en España. Pero después, Cabrales le puso distancia a su gran amistad con Noemí e ingresó de lleno al uribismo, en donde también se hizo gran amiga de la actual ministra de Interior, Alicia Arango. El audio grabado al Ñeñe Hernández. Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos. Revela además que habría existido una intención de robustecer con dinero y de manera ilegal la campaña de Duque. El presunto narcotraficante Ñeñe Hernández trabajaba estrechamente en La Guajira y Cesar con Priscila Cabrales, quien fue coordinadora de la campaña uribista en esa región. Y hay un programa que quiero venir en La Guajira. En los archivos periodísticos existe abundante material que da cuenta de las actividades de Cabrales en campaña y también cuando Duque ganó las elecciones. Ella fue designada como integrante del grupo de empalme del Ministerio de Cultura e incluso se publicó que podría ser nombrada ministra en el primer gabinete. Desde que se posesionó como ministro de Interior, Alicia Arango ha generado polémica con sus declaraciones en lo que pareciera ser una actitud despectiva ante los asesinatos de líderes sociales. Pero lejos de arrepentirse, ella reiteró en Cali sus conceptos. Juan Fernando Barona. Claudia repitió en tono molesto que un escolta asesinado no es un líder social, que los muertos por robos de celulares no son iguales que los demás y que el informe de la ONU sobre Colombia es inaceptable. Señor presidente, luego de varias polémicas declaraciones que dio después de su posesión como ministra del Interior, Alicia Arango no se retractó y reiteró sus afirmaciones en Cali después de participar en un consejo de seguridad por el asesinato del escolta del amenazado líder social, Leiner Palacios. El escolta no es un líder social, es un escolta. No, pero no es un líder social.
Perdóname, es que sí hace parte del esquema, pero no es un líder social. La ministra repitió también que el asesinato de un líder social es similar a la que se produce por robar un celular. Que o a una mamá que tiene 2 hijos, a uno que mataron por el robo del celular y a otro que mataron por ser defensor de derechos humanos, ¿los llora distinto? Esto es un tema de corazón. Arango también insistió en atacar a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia por sus informes, advirtiendo la grave situación de los líderes sociales en el país. El informe de la ONU está lleno de imprecisiones y les voy a decir unas cuantas. Todos los muertos tienen que tener nombre y apellido. Uno no tiene muertos diciendo que me avisaron en la oficina. Aseguró que el gobierno solo le crea las cifras que entregan las autoridades nacionales. Que nosotros nos atenemos a las cifras de investigaciones de la Fiscalía. A eso nos atenemos nosotros porque esa es la fuente de información que te da la certeza sobre qué fue lo que pasó. No hay ninguna otra. También manifestó que las cifras que reveló la ONU en su informe son poco serias. Es un informe lleno de inexactitudes y es verdad. Los muertos tienen que tener nombre y apellido, no pueden decir que fue, y lo repito, no, que fue un señor que pasó por allá y me contó. A pesar de que los periodistas presentes en Cali siguieron interpelando sus aseveraciones, la ministra del Interior, evidentemente molesta, no quiso contestar más preguntas. Mama Franca es un personaje central en esa conversación. A ella le asignan el papel de comprar los votos. En una conversación casual, ella admitió que a ella le pagan y deciden por quién votan los guayú en la Alta Guajira, pero se habría retractado, según dijo el expresidente Uribe en un trino. Las transcripciones de las interceptaciones de la Fiscalía al Ñeñe Hernández dan cuenta del movimiento de 1.000 millones de pesos para la consolidación del triunfo de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial de 2018 en 4 municipios de La Guajira: Manaure y Riohacha, donde había ganado Gustavo Petro en la primera vuelta, y Uribe y Marcao, donde podría crecer su votación, y del papel de la líder guayú Francia Sierra en la compra de votos. Esto sucedió en 2015. María Margarita Posada, una periodista cultural, conoció a Francia Sierra, la Mama Franca, cuando en 2005 la entrevistó para un libro sobre liderazgo femenino entre los guayú, que estaba preparando y que no se imprimió. Y de la manera más natural, ella me soltó esta joya. Yo voy y les digo, a pesar de que fui, les dije que sí, que votaran por el que ganó. ¿Por dónde vienen? Ellos me obedecen como si fuera... Por eso, dale rápido, ya estamos aquí. Sin que les des nada. Sin que les dé nada. Me obedecen. Yo recibo, puedo recibir yo el dinero. Ya, yo lo pongo a votar por lo que, la orden que yo les di. Mama Franca es una líder política de La Guajira, como lo muestra su galería personal de presidentes con los últimos 8 de Colombia: Alfonso López, Misael Pastrana, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos y el más fotografiado a su lado, Álvaro Uribe. Precisamente este último trinó, cuando conoció la grabación, una solicitud de rectificación. Qué pena con usted. Esa periodista editó el audio. Su Mama Franca dice no me dan dinero y quitaron el no. Mama Franca. Como si Mama Franca le estuviera rindiendo además cuentas sobre por qué había dicho o no había dicho algo. Pero las condiciones de la grabación, con 3 sonidos ambiente diferente, hacen prácticamente imposible su manipulación. Así lo admitió María Claudia Daza, la asistente de Álvaro Uribe, que llamó para pedirle la grabación. Para corroborar que no está editado de ninguna manera. Pues que lo vean los expertos. La grabación a la Mama Franca prueba que la compra y venta de votos es una tradición política de La Guajira. Abierto el expediente judicial de la ñeñe política, el político también se abre, con reacciones que van desde la solicitud de renuncia al presidente y de impedimento al fiscal hasta el investiguen lo que quieran, que ahí no hay nada. Eduardo López Júquer. Claudia, los partidos de gobierno y de oposición piden una investigación que llegue al fondo, pero hay quienes creen que el actual fiscal, que es del grupo político y del círculo de amigos del gobierno, debería declararse impedido. Las reacciones en el mundo político debido a la revelación de las interceptaciones al presunto narcotraficante Ñeñe Hernández, quien habría ingresado dineros ilegales a la campaña presidencial del presidente Iván Duque en la segunda vuelta, van desde pedir la renuncia del mandatario hasta la de designar un fiscal ad hoc. El primero fue un senador del movimiento Colombia Humana, de Gustavo Petro. Nada menos que el robo de unas elecciones, nada menos que la financiación de una campaña y la compra de votos
como 5 delitos en un segundo, para llevar a la presidencia a una persona que hoy debería renunciar. El representante David Racero, quien denunció al presidente Duque en la comisión de acusaciones, aseguró que para garantizar transparencia y objetividad en la investigación, la Corte Suprema debe designar un fiscal ad hoc. El señor Barbosa debe declararse impedido por su estrecha relación de amistad con el presidente Iván Duque y con el grupo cercano de poder del Centro Democrático. En el Centro Democrático, por el contrario, consideran que el escándalo generado esta semana desaparecerá en la medida en que se conozcan todos los audios. Importante que saquen todas las llamadas, que se investigue a fondo. Nosotros somos los primeros interesados en que las autoridades investiguen para que se aclare todo este tipo de mentiras. Liberales y conservadores coincidieron en señalar que la gravedad de los señalamientos exige celeridad y transparencia en las investigaciones. Celeridad en la investigación por el bien de nuestro sistema democrático. Para la tranquilidad del gobierno, para la tranquilidad de los colombianos. Roy Barreras, senador de la U, por su parte aseguró que las grabaciones confirman que la política sigue penetrada por el delito. De eso se trata el narcoparamilitarismo. Los clanes criminales compran la política en las regiones y luego se la venden al presidente. Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y el representante de Cambio Radical, José Daniel López, pusieron en duda la imparcialidad de la comisión de acusaciones. Este tapen que ha funcionado en este caso del Ñeñe Hernández es el mismo que ha funcionado todo el tiempo en el caso de Odebrecht, Grupo Aval. ¿Quién cree que va a haber una investigación independiente, rigurosa frente a este caso? Todos los partidos y movimientos políticos señalan que ninguna de las autoridades nacionales puede soslayar los señalamientos ni las investigaciones.